Hola, ¿cómo están? He hecho este video para hablarles de un libro que a mí me gusta mucho, que es uno de mis autores favoritos. Quizás uno de los primeros autores que leí cuando era joven. Y ahora les voy a hablar de un libro que es el primer libro que conseguí de este autor, que se llama Franz Kafka. Y el libro que les voy a presentar se llama Bestiario, 11 relatos de animales. ¿Qué les puedo decir sobre Franz Kafka? Bueno, él nació en Checoslovaquia, en la ciudad de Praga, en 1883 y murió en Austria en 1924, cuando él solo tenía 40 años. ¿Sí? Publicó muy poco, no fue un autor profesional, sino que realmente tuvo algunos otros trabajos que le ayudaban a subsistir. Y esto a razón de su familia, ya que su padre era un adinerado comerciante que prefería que su hijo se dedicara a una profesión mucho más digna de su familia. Hay que recordar que Kafka nació en una familia judía bastante tradicional. Franz Kafka realizó estudios de leyes y se doctoró con una tesis relacionada con análisis sociológico influenciado por Max Weber. De hecho, el hermano de Max Weber, Alfred Weber, fue profesor de Kafka. Y creo que esta influencia del análisis sociológico tiene mucho que ver con su literatura. Kafka realmente publicó muy poco, a pesar de que se dedicó a escribir mucho. Una de las pocas obras que publicó en vida es La Metamorfosis, quizás su relato más famoso, que algunos críticos la consideran una pequeña novela, una novela corta, o un relato extenso. Kafka era muy precavido con sus textos, muy autocrítico, y no se creía merecedor de publicar, así que casi nunca le mostraba sus textos a los demás. Ahora sí, es tiempo de hablar directamente de Bestiario y sus relatos sobre animales. El primer relato del que les quiero hablar se llama Informe para una academia, que está presentado como una conferencia. Y esta conferencia no la da otra persona más que alguien que en su pasado fue un simio. Es decir, un simio que se transformó, evolucionó a ser humano. Nunca se había presentado esto en la historia de la biología y entonces por esto los miembros de una academia están interesados en pedirle a este ser, a este nuevo mutante, a alguien que se ha transformado en ser humano, que cuente su experiencia. El simio es un poco renuente al principio de contarnos esta historia. Después él entendió que encerrado en los laboratorios no iba a lograr llegar a ningún lado. Y poco a poco se dio cuenta de que imitando a los seres humanos podría encontrar una salida. Él hace un análisis muy interesante entre lo que para él representa una salida y la liberación. Él dice que jamás está buscando la liberación, sino lo que le interesa era simplemente una salida. Dice Kafka: temo que no se me comprenda bien lo que yo entiendo por salida. Empleo la palabra en su sentido más cabal y más común. Intencionadamente no digo libertad. No hablo de esa gran sensación de libertad hacia todos los ámbitos. Al final de su conferencia, de este cuento, este personaje nos dice que no está interesado en absoluto en ser parte de lo que conocemos nosotros como la sociedad humana. A lo que él más le interesa es simplemente informar. De ahí el nombre de este cuento, un informe para una academia. Este tipo de historias de animales que se transforman en seres humanos no es nueva. De seguro al escucharla recuerdan tal vez la famosa película de los 60s, El planeta de los simios, que ha tenido varios remakes, ¿no? Y hay una especie como de obsesión aquí sobre cuál es la posibilidad de que nuestros primos más cercanos, ¿sí?, los simios o los chimpancés, puedan desarrollarse de cierta manera que alcancen una evolución que sea igual que la de nosotros. Hay otros dos textos que me llamaron mucho la atención en Kafka: El buitre y El silencio de las sirenas. Voy a empezar por este último. El silencio de las sirenas, por supuesto, tiene que ver con Ulises, ¿no?, el personaje principal de la Odisea, y específicamente en un momento en el que todo el mundo sabe, ¿no?, que en una de estas aventuras de Ulises por el mar Mediterráneo en búsqueda del regreso,
hacia su patria, Ítaca, se enfrenta Ulises a las sirenas que acechan en el mar, ¿no? Y lo que hace Ulises es embadurnarse los oídos con cera de abeja. Ahora, esa cera de abeja le permitió a Ulises no escuchar los cantos de las sirenas y por lo tanto no ser seducido por esa invitación mortal. Lo que hace Kafka en su pequeño relato de El silencio de las sirenas nos propone una cuestión. Nos dice que si el canto de las sirenas era tan poderoso como se decía en la mitología, este canto podía atravesar cualquier barrera. Entonces no servía de nada que Ulises tuviera los oídos tapados con cera de abeja. Entonces, lo que dice en este pequeño cuento Kafka es que todo fue un simulacro. Hay un oficinista en la calle, ¿sí?, que se ve atacado por un buitre y el oficinista no hace nada al respecto. Deja que el buitre ataque sus pies porque le parece que es una de las partes de su cuerpo que menos le afecta, ¿no? No le va a sacar ningún ojo, ¿sí? No es capaz de comérselo entero. Entonces simplemente el oficinista, este hombre común y corriente, está parado ahí a la mitad de la calle dejando que un buitre le picotee los pies. Un hombre pasa al lado del personaje principal y le pregunta: ¿por qué dejas que te ataque este buitre? Con una pistola y un balazo se puede acabar tu problema. Y el personaje le contesta: ¿en verdad crees que eso sea posible? Entonces le agradece mucho su ayuda y dice que ahí lo esperará, porque él cree que no se puede mover, porque los buitres son muy poderosos y ejercen una especie de poder hipnótico sobre él, ¿no? El buitre escucha la conversación de los dos personajes y entonces decide por fin arremeter contra su víctima. El buitre ataca directamente la cara de nuestro pobre personaje oficinista y va directamente hacia su boca. El final de este cuento es muy dramático, ya que el oficinista encuentra una liberación, tal vez una salida a su sufrimiento, y hay un placer, un goce muy oscuro, un poco truculento, porque el narrador, que es el personaje en primera persona, nos dice: hay un gozo particular al sentir y al saber que el buitre se está ahogando en toda la sangre que mi cuerpo brota, ¿no? ¿Cuál es el mito griego en el cual está basado este cuento, este pequeño cuento de Kafka? Bueno, no es otro que el de Prometeo, que se atrevió a robarle el fuego a Zeus y tratar de dárselos a los hombres, ¿no? El castigo que recibió Prometeo fue ser encadenado a un monte y en el cual iba a sufrir del ataque de un águila gigante que cada día regresaba y le devoraba únicamente el hígado. ¿Y por qué el hígado? Porque el hígado es el único órgano que los seres humanos tenemos que nos vuelve a salir. Entonces en la noche Prometeo tenía un hígado nuevo, el águila regresaba al día siguiente y lo devoraba. Era un castigo que se repetía una y otra vez. Y esta estructura es a cierto punto muy kafkiana, la repetición constante. Heracles es un personaje que aparece en el mito, y Heracles es quien libra de su castigo a Prometeo, lanzándole una flecha al águila y matándola. Entonces encontramos aquí el paralelo con las dos historias y el cambio que hay de animales y de situaciones. En lugar de ser un águila, es un buitre. En lugar de ser un gran héroe que se atrevió a enfrentar a los dioses, es una persona común y corriente, alguien con un traje, un portafolio, ¿no? Y no hay un castigo, sino que el personaje de Kafka decide hasta cierto punto, dentro de su autonomía y libertad, decide que él va a ser una víctima, ¿sí? Él decide que el buitre le picotee los pies. Y eso va a ocurrir en muchos otros cuentos de Kafka y novelas, en donde la víctima es víctima no precisamente por un castigo divino, ni por un castigo que se entienda fácilmente, sino un castigo hasta cierto punto irracional, ¿sí?, que llega hasta tocar los tintes o las partes de lo ridículo.
¿Por qué hace esto Kafka? Bueno, a Kafka le interesa mucho crear narraciones realistas en las cuales haya un pequeño personaje o una situación que juzgue o critique eso que llamamos lo cotidiano, ¿sí? De ahí que lo kafkiano sea esta cuestión de cómo la realidad de todos los días se nos puede volver surrealista. Un artista del hambre es quizás uno de los cuentos más famosos de Kafka, y es muy interesante porque nos cuenta la historia de un hombre, un artista que se dedica a ayunar. Y este hombre va de pueblo en pueblo mostrando su arte, y es el único relato que está en este libro en el cual no aparece un animal. Pero su aparición en este libro está justificada porque a este artista se le trata como a un animal, ya que él, para demostrar que es capaz de ayunar durante muchísimo tiempo, por su voluntad se encierra en una jaula. De nuevo lo que tenemos es alguien que se victimiza a sí mismo, ¿no? Que no está recibiendo un castigo divino, sino que elige una especie de sufrimiento como salvación. Y este sufrimiento nos lleva a preguntarnos como lectores hasta qué punto los artistas en general sacrifican mucho de su vida, ¿no? Muchos analistas de Kafka ven en este artista del hambre una representación de Kafka, no como un artista del hambre, pero un artista de la escritura, alguien que a través de la literatura buscó una salida a sus tormentos infantiles, a los problemas que tenía con su padre, ¿sí? Pero sacrifica al mismo tiempo la vida cotidiana. Finalmente, les quiero compartir el relato más corto de este libro, que se llama Fabulilla. En una pequeña carta, Kafka le escribió a uno de sus mejores amigos que muchos de sus cuentos de animales no eran fábulas como tal, porque él no quería que se viera una moraleja final, porque esa es la estructura clásica de una fábula, poner animales con características humanas para demostrar ciertos niveles o características morales y dejar precisamente una moraleja. Sin embargo, existe este pequeño cuento llamado Fabulilla, que ahora les voy a leer, y en el cual creo yo se encierra mucho de lo que es el universo kafkiano. Esta ilusión por encontrar algo que es libertad, pero que para Kafka no es una libertad como tal, sino simplemente una salida del laberinto que hemos creado como sociedad, y que a pesar de que parezca pesimista, y que quizás lo es, este hecho de que todos vivimos encerrados en laberintos y que nos enfrentamos a sistemas burocráticos que nunca tienen salida, a pesar de ello existe una risa que algunos llamarían cínica, yo la llamo irónica, porque nos permite burlarnos de esta situación, de estas situaciones cotidianas. Fabulilla. Ay, decía el ratón, el mundo se vuelve cada día más pequeño. Primero era tan ancho que yo tenía miedo. Seguía adelante y me sentía feliz al ver en la lejanía, a derecha e izquierda, algunos muros. Pero esos largos muros se precipitan tan velozmente los unos contra los otros que ya estoy en el último cuarto. Y allí, en el rincón, está la trampa hacia la cual voy. Solo tienes que cambiar la dirección de tu marcha, dijo el gato, y se lo comió. Todos los seres somos kafkianos. Todos los animales son kafkianos. Bestiario. Kafka. 11 relatos de animales. Finalmente les recomiendo mucho este libro de textos porque creo que es una de las mejores formas de acercarnos a Franz Kafka. ¿Sí? Los cuentos a mí me parecen principalmente la mejor forma de acercarnos a cualquier escritor, ya que, como dice Julio Cortázar, los cuentos ganan por nocaut, no por puntos como las novelas, y muchas novelas están llenas de muchísima paja. Entonces, lean un par de cuentos de Kafka, búsquenlos en internet, es fácil de conseguirlos, consíganse el libro, cualquier libro de Kafka es muy interesante. Aparte del libro de Bestiario del cual les platiqué, existen varias versiones de la Metamorfosis, y en varias versiones de la Metamorfosis pueden encontrar diferentes textos agregados, diferentes cuentos. Por ejemplo, en esta edición que yo tengo de la Metamorfosis podemos encontrar el cuento de la condena, el cuento de El artista del hambre, del cual ya les platiqué, la construcción de la muralla de China y algunos otros más.
busquen cuentos de Franz Kafka y déjense maravillar por lo extraño que resulta la realidad.